Ok, buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces con lo referente a la clase número 5. Correspondería a bioscópica de miembro superior. La bioscópica de miembro superior forma parte de la última parte teórica, lo que correspondería para el primer examen parcial. La bioscópica de miembro superior tiene referente a lo que sería parte de lo que sería una parte de la anatómica, la ciencia anatómica. Recuerden que cuando en la primera clase vimos lo que era anatomía y cómo eran las siguientes divisiones de la parte de anatomía. Había anatomía aplicada, anatomía por regiones, anatomía topográfica, etc. En este caso, la bioscópica es parte de una anatomía bioscópica y aplicada. El término correcto es así, anatomía bioscópica aplicada. El prefijo bio significa vida y escopello viene de ver. Yo veo en el vivo. La idea es esta visualización anatómica es, digamos, aplicar todos los conocimientos que ya nosotros tenemos de un segmento, ¿verdad? Y aplicarlos al vivo. Esto es en lo que en clínica vamos a ver como la inspección, ¿ok? O sea, aquí vamos a tratar de ver lo que es inspección, palpación, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer dónde están ubicados anatómicamente los elementos que vamos a ver dentro de la aplicabilidad clínica. Ok. Entonces, el segmento de miembro superior, nosotros lo hemos dividido en varios segmentos. Un segmento que corresponde al segmento de hombro, axila, el segmento de brazo, el segmento de fosa cubital, o codo, antebrazo, muñeca y mano. Recordemos que estos segmentos van a tener una parte anterior y una parte posterior. Cada uno de estos segmentos tiene una serie de elementos anatómicos que van a estar conformados y son propios, ya bien sean musculares, óseos, nerviosos, vasculares, etc. Okay. Vamos a analizar cada uno parte del segmento, cada uno de estos elementos vasculonerviosos y qué podemos ver. Entonces, la anatomía bioscópica, ¿de qué va a variar la anatomía o estos segmentos? ¿De qué varía? Tiene una serie de variaciones en cuanto a la edad, el sexo, ¿verdad? La profesión. ¿Okay? Hay elementos, como lo vemos acá en la diapositiva, que cultivan lo que sería la parte de los segmentos musculares, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un físico culturista, ¿verdad? Como vemos como los segmentos anatómicos están sumamente hipertrofiados, lo podemos ver. Aquí vemos, por ejemplo, la parte del trapecio, ¿verdad? Y el supraespinoso. Vemos la parte del deltoide. Vemos prácticamente la inserción de la parte del deltoide. Vemos el tríceps, vemos el bíceps, etc. Pero eso no es lo común, no es lo común ni es lo habitual. Y eso no nos va a llegar a nosotros, ese tipo de pacientes, ¿verdad? En la parte clínica. Nosotros nos va a llegar a los pacientes normalitos. Entonces, ¿qué va a depender? Esto va a depender de muchos elementos. Va a depender entonces de la edad, dijimos el sexo, ¿verdad? Factores hormonales, etc. Entonces vamos a ver qué elementos importantes vamos a tener en la parte del miembro superior. Uno de los elementos que tenemos para valorar en cada uno de los segmentos viene a corresponder a la medición, ¿verdad? El tamaño, obviamente, para ver si este tamaño se adecua a todo comparativamente, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que cada uno de los segmentos va a tener un tamaño dependiendo de la edad.
a medida que vamos creciendo, desarrollando el individuo, el miembro superior o los miembros van a crecer, obviamente. En este caso, nosotros tenemos que hacer un estudio comparativo, ¿vale? Para medir un miembro superior del lado izquierdo con del lado derecho. Entonces, ¿cómo hacemos la medición? La medición, tomamos lo que sería el vértice del acrómeno. El vértice del acrómeno es un elemento que nosotros podemos palpar a nivel de la chatarrera. Entonces, se denomina chatarrera del hombro, o el relieve que hace el hombro, que es un músculo deltoideo sobre la articulación acrómeno-clavicular. Y nosotros podemos ver el acrómeno, lo podemos palpar, ¿verdad? Y palpamos el epicóndilo lateral hasta la apófisis tiroides del radio. Entonces se puede palpar. Esto es para realizar la medición del miembro superior y hacer una parte comparativa con el miembro superior del lado contralateral. Y otro elemento que también nosotros vemos acá en cualquier parte del miembro es el eje. Es el eje de ubicación. En este caso, nosotros vemos que el eje, tenemos que seguir la parte, digamos, media de cada uno de los segmentos. Se toma cuenta, ¿verdad? La diáfisis, la parte media de la diáfisis del hueso humeral, que es la que va a pasar por lo que corresponde a nivel exactamente del brazo. ¿Verdad? El punto medio que va a ir de este vértice humeral hasta el dedo, el tercer dedo, ¿verdad? Que corresponde a la parte media, pasando por la parte de la muñeca y la parte palmar propiamente dicha. Fíjense ustedes cómo acá este eje crea no es completamente recto, sino que queda una angulación. Esta angulación, si ustedes ven sus miembros superiores, no son rectos. Esta angulación se denomina cúbito valgo fisiológico, porque es normal, y tiene una gradiente de 160 grados, abiertos hacia la parte externa. Si nosotros adosamos el miembro superior al tórax, prácticamente no queda adosado, no es recto, sino que tiene una abertura hacia la parte externa. Un cúbito valgo fisiológico. Y eso es lo que nosotros debemos medir, porque hay pacientes que van a tener una pronunciación más acentuada o menos acentuada, y ya forma parte de lo patológico. Recuerda que nosotros vamos a ver la anatomía normal, ¿ok? No vamos a ver anatomía patológica. La anatomía patológica la vemos en otro semestre. Entonces nosotros decidimos siempre ver qué es anormal y para poder referirse. Ustedes como médicos generales, un conocimiento médico que van a llevar, ustedes van a saber que algo no es normal y ahí van a derivar al paciente hacia una especialidad. Ok. Fíjense ustedes entonces qué es lo que vamos a ir. Vamos a ir entonces a medir de lo superficial a profundo. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado entonces que el sistema de drenaje venoso a nivel del miembro superior va a estar conformado por dos sistemas. Uno superficial, que es el que podemos ver debajo de prácticamente la parte de la piel, y uno profundo, que es el que va a acompañar las grandes arterias. ¿Sí? Obviamente el profundo no lo vemos. El que vamos a ver es la parte del superficial. Vemos entonces que aquí va a estar conformado, el sistema superficial, en el miembro superior va a estar conformado, se va a formar de la red venosa dorsal de la mano, ¿okay? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, y sería bueno que derivaran hacia la clase anterior de muñeca humana. Se forma una red dorsal, entonces las venas van a ir de la parte de afuera hacia la parte interna. Entonces, nosotros decíamos entonces que la vena, en este caso la vena mediana cefálica o vena cefálica del antebrazo, se forma a nivel de lo que correspondería la apófisis tiroides de radio hasta el epicóndilo lateral, ¿okay? O el vértice externo de la fosa cubital. Y va a ir pasando por lo que sería el surco occipital externo, ¿no? Hasta llegar a lo que sería el surco deltopectoral. Este es el deltoides, y aquí estaría la parte de la inserción del pectoral, y aquí hay un surco. ¿Verdad? Este surco aquí es donde se va a llegar la vena cefálica.
la vena cefálica pasa acá, entre el surco interdeltoide y el pectoral. Se va acá y se va a llegar hasta acá, a lo que sería la vena subclara. Igualmente pasa acá, ¿verdad? Aquí en la parte de la fosa cubital, ¿verdad? En la parte del segmento cubital, la vena cubital o cefálica antebraquial cubital, ¿verdad? Llega hasta lo que sería el epicóndilo interno y va a pasar por el canal bicipital interno. ¿Okay? Fíjense ustedes que aquí tenemos el músculo bíceps. Podemos ver el relieve del músculo bíceps y este es el relieve del músculo tríceps. Entre ambos, ¿verdad? A la aponeurosis se divide en dos y forma un surco. Este se denomina surco bicipital interno. Y tenemos un surco bicipital externo. Este surco bicipital interno es donde está ubicada la vena basílica. ¿Okay? La vena basílica. Y ella llega y perfora esta aponeurosis aquí y llega a la vena humeral. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos decir que para proyectar, hacer la proyección venosa, decimos que el punto proximal, si es de la vena, en este caso la vena cubital o vena basílica, perdón, del antebrazo, es el pliegue de flexión, ¿okay? Que hay en el nivel de la muñeca, hasta lo que correspondería el epicóndilo interno, ¿verdad? Y hasta sería lo que sería el surco bicipital interno. La vena cefálica, nosotros proyectamos la apófisis tiroides del radio hasta el epicóndilo lateral, punto medio del epicóndilo lateral, y hasta lo que correspondería al pliegue de lo que sería el tercio medio de la axila. Aquí tendríamos la axila, ¿verdad? Que correspondería a la pared anterior, que vamos a ver que sería el pliegue axilar anterior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la arteria, ¿cómo hacemos la proyección vascular de la arteria? Recordemos entonces que siempre tenemos que hacer el repaso, ¿verdad? De lo que sería todo lo que es la parte del segmento. La arteria, en este caso axilar, ¿okay? Se proyecta a nivel de lo que sería la fosa tercio medio de la fosa infraclavicular, y ahí donde está la parte del origen, y hasta el pliegue medio del axilar. Fosa subclavicular o infraclavicular al punto medio del pliegue axilar anterior. Recuerden que nosotros tenemos dos pliegues, tres pliegues. Pliegue axilar anterior, que está dada por el remor del músculo pectoral mayor, y un pliegue axilar posterior, que está dada en este caso por el músculo dorsal. Y aquí tenemos el hueco axilar. Y vemos una línea que correspondería a la línea axilar media. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más. Luego, esta arteria axilar continúa como humeral. Entonces, nosotros vemos que la arteria humeral va a seguir por todo lo que es la parte media del brazo hasta la fosa cubital, y ahí se va a dividir en sus componentes terminales, ¿verdad? Que sería la arteria radial y la arteria cubital. La arteria axilar, en este caso, la arteria axilar vendría a corresponder hasta acá, hasta el pliegue medio de la axila. Luego se continúa como humeral, ¿ok? Y luego va a terminar acá la parte de su componente radial y cubital. Entonces, punto de proyección correspondería punto proximal, sería la fosa infraclavicular, y punto distal, punto medio del pliegue axilar anterior. ¿Ok? Fíjense, entonces la arteria axilar sería tomando el punto anterior y lo que sería el punto medio del pliegue axilar anterior y hasta el vértice de la fosa cubital. ¿Sí? Punto distal y punto de proyección proximal. Proximal, perdón, y distal. ¿Okay? Aquí entonces en este vértice va a tener sus dos ramas terminales. Este sería la arteria radial, ¿okay? Sería un vértice de la fosa cubital, que sería el punto proximal, y un punto distal sería la fosa estiloide de Raff. Llega acá, recuerden ustedes en la clase anterior, lo que era muñeca y mano, la arteria radial llegaba a la fosa estiloide. Era anterior, ya se iba a estar por todo lo que correspondería al canal del pulso,
Y volvemos entonces a recapitular cuáles serían los límites del canal del pulso. Eso sería para tu pregunta de examen, límite del canal del pulso. Ahí va a estar la arteria axilar. Y llega hasta la apófisis tiroides, se hace posterior, ¿ya? Perfora el primer interés dorsal y luego se hace anterior. Va a ir a formar parte de lo que sería el arco palmar arterial profundo. Vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, arteria radial, proyección. Punto proximal, vértice de la fosa cubital. Punto distal, apófisis tiroides del hueso radio. ¿Okay? Aquí faltó hueso radio. Tenemos que hablar las cosas con nombre y apellido. Apófisis tiroides del hueso radio. La arteria cubital, entonces igual, vértice, punto proximal, vértice de la fosa cubital y un punto distal que correspondería a la parte lateral del hueso pisiforme. ¿Okay? Que es este nivel. Parte lateral del hueso pisiforme. Entonces, así es la proyección de lo que sería la arteria cubital. Punto proximal, vértice de la fosa cubital. Punto distal, punto lateral del hueso pisiforme. ¿Okay? Entonces, habíamos hablado entonces que estas dos arterias iban a formar lo que sería el arco arterial palmar profundo y el arco arterial palmar superficial. El arco palmar profundo, entonces, es un punto, ya habíamos hablado, que aquí la arteria cubital llegaba hasta este lado, y aquí está su rama, ¿okay? Una rama que se va a unir con la arteria radiopalmar. Entonces, lateral al pisiforme, ¿verdad? Y apófisis tiroides del radio. Vértice de la curva del pliegue transverso palmar. El vértice. El arco arterial profundo, punto distal igual del hueso pisiforme, y el dorso de la apófisis tiroide del radio. 2 a 3 centímetros proximal al arco superficial. 2 a 3 centímetros proximal. ¿Okay? Este es el arco superficial, es más, digamos, se hace más grande, más distal con respecto al arco profundo. El arco profundo es proximal con respecto al arco arterial superficial. ¿Okay? Este es el arco profundo. Apófisis tiroides, vértice del hueso pisiforme. 2 a 3 centímetros proximal al arco superficial. De 2 a 3 centímetros. Vamos a ver la proyección bioscópica de los nervios, más importante. Primero vamos a comenzar con el nervio axilar. El nervio axilar, recordemos nosotros que el nervio axilar forma parte terminal de lo que sería el tronco posterior. ¿No? Primero posterior, volvemos otra vez, tenemos que ir a recapitular. Sí, por eso es que es importante la parte bioscópica, porque la bioscópica va a integrar todos los conocimientos que ustedes tenían que tener. Entonces tenemos que integrar otra vez y volver hacia atrás a las ramas del plexo braquial, las ramas terminales del plexo braquial. Entonces fíjense ustedes que el nervio axilar, vamos a hacer un punto medio de pliegue axilar posterior. ¿Cuál es el pliegue axilar posterior? Este que está acá, que viene a corresponder a una línea que sale del músculo dorsal ancho. ¿Okay? Que llega hasta aquí. Y un punto medio de una línea que va desde el acromion hasta la deltoidea. Este que está acá, este relieve que está formando acá, es el acromion. ¿Okay? Y este que está aquí correspondería a la deltoidea. Un punto medio de allí hasta la línea axilar posterior, perdón. Vértice, línea pliegue axilar posterior. Allí nosotros podemos proyectar el nervio axilar. ¿Qué importancia tiene esta proyección, el conocer estas proyecciones? Que nosotros podemos, en la aplicabilidad clínica que vamos a tener, es que si nosotros vemos una herida, ¿verdad? Por arma blanca, por arma de fuego, nosotros podemos ver que ahí podría estar comprometido el nervio, ya sea la parte vascular o la parte nerviosa del CCP. Y también es que nosotros podemos aplicar aquí un anestésico local y podemos bloquear, ¿verdad?, la parte sensitiva y motora de ese nervio. Y nosotros podemos trabajar en la red que nosotros vamos a elaborar. El nervio radial, igualito. El nervio radial forma parte terminal de lo que sería el tronco principal posterior. ¿No? El tronco posterior. Entonces, el nervio radial va a ir punto medio del pliegue axilar posterior, pliegue axilar posterior, ¿verdad?
unión del tercio distal de la línea de la deltoidea al epicóndilo lateral. Este es deltoidea, el epicóndilo lateral. Allí va a pasar, recuerden ustedes que el nervio radial es posterior. Entonces allí llega acá su tronco principal y él se va a dividir sus dos componentes. Un componente profundo que corresponde al componente motor y un componente superficial que sería la parte sensitiva. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería la proyección? La proyección es un punto medio de despliegue hacia la posterior, que correspondería a este de acá, punto proximal, y la unión y un punto distal, que sería la unión de una línea que va a ir del tercio distal de la línea de la deltoidea, el punto de inserción de la deltoidea, hasta el epicóndilo lateral. De esa manera nosotros proyectamos el nervio radial. Continuando con esa misma proyección, entonces vemos nosotros que la rama superficial de acá, de aquí sale la rama superficial hasta la tabaquera anatómica. Recordemos nosotros la tabaquera anatómica en la clase pasada, que él va a dar la nervación sensitiva de esta crema. De aquí en adelante, estas ramas superficiales, las ramas superficiales, recordemos que son sensitivas. ¿Okay? Entonces, el ramo superficial o sensitiva, la unión del tercio medio distal de la línea de la deltoidea, epicóndilo lateral distal a la fosa cubital, al dorso de la fosa tiroides de radio, a nivel de lo que corresponde. Ok. Entonces, acá, tabaquera anatómica. Eso es la proyección de lo que sería la rama sensitiva del nervio radial. Okay. El ramo del nervio radial antebraquial cutáneo posterior, igualito, una depresión de lo que correspondería a nivel de la cara del lateral de la fosa olecraniana. El olecrano, recuerden ustedes la parte del olecrano, digamos la parte posterior de lo que sería el hueso cubital, la parte superior, que lo vamos a palpar, que forma parte de lo que es el relieve del colon. Y un punto medio en pliegue de extensión del carpo. ¿Okay? Y vamos a proyectar lo que sería la rama antebraquial cutáneo posterior del nervio radial. El nervio mediano, la palabra lo dice, mediano, va por toda la parte del medio. Ese sí va a seguir lo que correspondería a la diáfisis del hueso humeral y la parte media de lo que sería el antebrazo. Entonces, igual, recordemos que él va a seguir lo que sería el eje anatómico del miembro superior. Entonces, cuando nosotros proyectamos el eje anatómico, vemos acá que sería el punto medio del pliegue axilar anterior, este de acá, este es el pliegue, que lo hace el reborde del músculo pectoral mayor. Siempre recordamos eso. Siempre así, para que de manera nunca se nos olvide. El pliegue axilar anterior lo hace el reborde del pectoral músculo pectoral mayor. El posterior lo hace el músculo dorsal ancho, que informa lo que sería el hueco axilar. Entonces, este punto medio, siguiendo la diáfisis humeral hasta la parte media del vértice de la fosa cubital, ¿verdad? Y de ahí a lo que sería el punto medio de flexión del pliegue carpal anterior. ¿Okay? Aquí estaría el carpo, que sería la muñeca. ¿Verdad? Entonces, esto correspondería a la proyección del nervio medial. Punto proximal, pliegue axilar anterior. Punto medio, en lo que corresponde al vértice de la fosa cubital. Y punto distal, lo que sería el punto medio del pliegue carpal anterior. Yo les podría preguntar, solamente proyecte el nervio mediano a nivel del brazo. Ustedes van a tener que hacer solamente este punto medio pliegue axilar hasta la fosa, el vértice de la fosa cubital. ¿Okay? En el antebrazo correspondería a este. ¿Okay? Y aquí ya tiene en la mano tiene su distribución. El nervio cubital, recordemos entonces que el nervio cubital forma parte de la rama terminal del tronco anterointerno. Entonces, el tronco anterointerno, se fijan nosotros acá, esto sería anterior, esto aquí sería posterior. El tronco anterointerno va a seguir lo que sería la fosa, ¿verdad? Su punto medio del surco intermuscular interno, o bicipital interno, que es este de acá. ¿Okay? Punto medio de aquí, hasta el dorso de la poqueta del epitrópeo, lo que correspondería al surco epitrópeo o olecraniano, que está entre el olecrano mayor. Ahí estaría el surco para el nervio cubital. Y de ahí hasta lo que sería el hueso cruciforme.
hueso, la cara lateral del hueso cruciforme. A este nivel, junto con la arteria, ¿verdad? Van a atravesar lo que nosotros vimos ya en la parte anterior, cuando vimos muñeca y mano, lo que corresponde al canal de Guyon. El canal de Guyon, hasta allí. El canal de Guyon no lo vemos. Lo que vemos, o lo que podemos palpar, es la cara lateral del hueso cruciforme. Muy importante eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo se proyecta el nervio cubital? Punto proximal, punto medio del surco intermuscular interno. Punto medio, dorso de la epitróclea o surco epitrócleo olecraniano. Y punto distal, hueso, cara lateral del hueso cruciforme. El nervio musculocutáneo. Una parte de la palabra lo dice, una parte que es muscular y otro que es sensitivo, que es musculocutáneo, superficial o sensitivo. Entonces, igual, vamos a ver que el punto medio va a ser el pliegue, punto medio, el pliegue axilar anterior, ¿okay? Punto medio, el pliegue axilar anterior, cara ventral del epicóndilo lateral, al vértice anterior de la cara del epicóndilo lateral, y el dorso de la apófisis estiloidea radial, prácticamente casi en la misma proyección que en lo que es la arteria radial. ¿Okay? El nervio antebraquial cutáneo interno, ¿verdad? Lo podemos proyectar, ¿verdad? Un punto proximal del dorso de la epitróclea medial al surco del nervio cubital, ¿verdad? El surco epitrócleo craneano, hasta la apófisis estiloide del cúbito, haciendo un arco hasta la apófisis estiloide del cúbito. Entonces, nervio antebraquial cutáneo interno. Entonces, punto proximal sería el dorso de la epitróclea medial al nervio cubital, al surco del nervio cubital, o lo que correspondía el surco epitrócleo olecraniano, y el dorso de la apófisis estiloide del cúbito. ¿Okay? De la proyección del nervio. En la bioscópica nosotros podemos, ¿qué elementos nosotros necesitamos saber? Los elementos que vamos a estudiar dentro de la parte del miembro superior, lo que correspondería a la inspección, que ya la vemos en los elementos que van a formar relieve, la inspección, la palpación, lo que vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a utilizar una serie de elementos que la vamos a utilizar en la parte clínica, ¿qué elementos lo vamos a poder ver? Uno de los elementos vemos en la radiografía 5, cómo podemos ver la conformación, en este caso, de lo que sería el hombro, ¿verdad? Vemos el húmero, ¿verdad? La cabeza humeral, vemos lo que sería la cavidad glandulea, la escápula, parte de lo que sería la parte de la acrómeno, este sería la clavícula. Entonces, nosotros nos interesa, con ustedes como médico general, es la conformación normal. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo es un hueso? ¿Cómo lo vamos a ver? Para que ustedes vean una parte, cuando veamos algo anormal, podemos ver que es esto, no es anormal, y podemos derivar, ¿verdad? Cómo está la conformación, en este caso del codo, cómo es la conformación del codo, los elementos que van a formar la parte del codo, ¿verdad? Aquí estamos viendo la cúpula del hueso radial, vemos el olectro, vemos lo que corresponde a la articulación, ¿verdad? Del codo, una articulación compleja. ¿Cómo es esta forma? ¿Cómo son las superficies articulares? De manera que nosotros podemos ver que cuando veamos algo anormal, ya sabemos que esto es anormal. ¿Okay? Igualmente en la parte de la mano. ¿Okay? Vamos a ver cómo son los interpretando el cargo, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Hasta aquí entonces correspondería la parte del segmento de miembro superior. Gracias por todo.